acompaña en nuestra salita de expertos el doctor Alejandro Berenguel. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Jefe de rehabilitación cardíaca del Hospital Virgen de la Salud y además cardiólogo del grupo HMI Toledo. Y bueno, vamos a hablar de un problema que ustedes habrán escuchado porque ya la terminología médica se está haciendo, también forma parte de nuestro lenguaje. Nunca habíamos estado familiarizados tanto con términos médicos como ahora desde que llevamos sufriendo esta pandemia, y habrán escuchado hablar, incluso ustedes estarán sufriendo esa fatiga persistente tras sufrir el COVID. Pues sí, después de la pandemia vírica, digamos, ¿no? Viene ahora la pandemia de las secuelas, ¿no? Viene y vamos a ver por cuánto tiempo, ¿no? Porque esto yo creo que estamos viendo un poquito la punta del iceberg. Lamentablemente estamos viendo muchos pacientes que muchos meses incluso después de la infección aguda, pues empiezan a tener síntomas residuales. Es decir, que ha pasado un COVID quizás con síntomas leves, podríamos decir, ¿verdad? Que casi ni se han enterado, esa frase que escuchamos, yo casi ni me he enterado, pero puede ocurrir que después de un tiempo... Además, llamativamente, cuando uno ve pacientes con síntomas residuales y le haces la historia clínica, es más frecuente que hayan sido pacientes que han tenido un COVID leve o moderado, en su casa, sin ingreso. Los pacientes que han estado ingresados en UCI y demás tienen otras secuelas que se recuperan y ya está, pero no tienen tanto, digamos, COVID persistente como estamos viendo en los COVID leve o moderado. No se sabe muy bien la causa, aunque hay una posible explicación, y es que quizás el paciente que ha estado ingresado se ha puesto en marcha tratamientos más agresivos durante la fase aguda que, digamos, que ha solucionado más el problema. Y a lo mejor la gente que lo ha pasado en su casa, pues como que no ha terminado de curarse del todo bien. Exacto, es como esas personas que han tenido una sintomatología más leve, incluso esos que dicen que son asintomáticos, que aparece algún síntoma pero muy pequeño, pues pérdida de olfato o quizás algún día con fiebre. Sí que se ha observado que ese virus está ahí como latente. Parece ser que fuera como el virus del herpes, ¿verdad? Que uno lo tiene ahí y vuelve a aparecer en un momento determinado. Llama mucho la atención que incluso gente, como bien dices, que han sido asintomáticos. Es más, yo he hecho incluso en algún paciente diagnósticos de COVID a raíz de las secuelas. O sea, gente que dice, es que me fatigo. ¿Desde cuándo? Pues hace unos meses. ¿Tuviste COVID? No. ¿Tuviste fiebre? No, nada. Hazte unos anticuerpos. Y se hacen los anticuerpos y ya ha tenido el COVID. Esto es curiosísimo, ¿no? No se sabe cuál es la causa, no se sabe el motivo, pero lo cierto y verdad es que el COVID persistente tiene un gran amplio abanico de síntomas residuales. Hasta más de 50 y 55 síntomas se están describiendo y asociando con el COVID persistente. Los más frecuentes: la fatiga, la falta de respiración, la intolerancia a los esfuerzos, el dolor de cabeza, déficits de atención, pero algunos síntomas súper curiosos. Yo me he encontrado en un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, un militar, un hombre fuerte. Un hombre fuerte y recio y deportista, que digo, ¿y qué te pasa? Y dice, bueno, pues no me pasa nada, salvo que me he vuelto zurdo. O sea, se había vuelto zurdo. De repente no sabía manejar la mano derecha. Es más, se tuvo que cambiar la pistola del lado derecho al lado izquierdo porque solo sabía pegar tiros con la mano izquierda, ¿no? O sea, estamos viendo cosas absolutamente extrañas que nunca nos hemos enfrentado a ellas. Que nunca nos hemos enfrentado a ellas, y esos síntomas que tú comentabas, que empieza a notar la gente, pues vuelvo a subir la escalera de casa y noto que no la puedo subir. Claro. He ido a comprar el pan y me fatigo. Será porque estoy cansado todavía por el COVID, pero esa fatiga sigue aumentando con los días, incluso está afectando a personas a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, y entonces es cuando ya nos tenemos que preocupar. Ese es un tema muy interesante. Nosotros hace muy poquito, antes del verano, hemos concluido un trabajo de investigación al respecto que ha sido publicado en una revista científica, y lo que hemos concluido es que, al contrario de lo que podía parecer, gran parte de los síntomas responsables de la fatiga y del cansancio del COVID persistente no están ni en el pulmón ni en el corazón. O sea, la gente, lo más fácil es pensar que he tenido una infección respiratoria y los pulmones se me han quedado afectados, por eso me cuesta respirar. Pues no. Lo que hemos concluido en nuestro trabajo, en una serie de pacientes que les hacíamos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar para discriminar cuál era el origen de su fatiga, es que los pulmones se comportaban bien, el corazón no tenía secuelas y, sin embargo, el paciente se fatigaba. ¿Y esto por qué? Esto se debe a un proceso que se llama el consumo de oxígeno. ¿El consumo de oxígeno qué es? Vamos a hablar ahora de esa prueba, además una prueba muy interesante. Tenemos la suerte, además, de tener a uno de los médicos que seguramente tiene más experiencia en hacer esa prueba, que yo voy a contar el nombre de la prueba. Se llama ergoespirometría, ¿verdad que sí? Exactamente. Ahora contaremos en qué consiste, y esa prueba ha permitido saber precisamente que ni esos pulmones ni ese corazón están dañados, a pesar de lo que podamos imaginarnos después de tener esa fatiga persistente. Mientras tanto, ¿quién mejor nos puede poner luz sobre los síntomas? Pues una paciente. Muy bien. Estefanía está al otro lado del teléfono. Buenos días, Estefanía. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, lo primero? Pues estamos, que no es poco. ¿Cuándo cogiste tú el COVID? En marzo del 2020. Marzo de 2020, o sea, al inicio de la pandemia. ¿Y todavía sigues con síntomas? Sí, todavía voy arrastrando muchos síntomas, algunos se han minimizado, pero cumplo todo el perfil que comenta el doctor Berenguel.
pues es esa fatiga, que no presenta deformación orgánica a nivel neumológica ni cardiológica, pero que es muy limitante, muy incapacitante poder llevar una vida normal ni tampoco laboral con esta falta de capacidad física. Entonces, lo que conlleva que no te puedes incorporar a tu trabajo de cualquier manera. O sea, que sigue de baja laboral, Estefanía. Sí, desde hace ya 18 meses. Con 42 años, que eres una mujer joven. Precisamente estos síntomas, esta fatiga persistente afecta sobre todo a mujeres y en esa horquilla de edad entre 30 y 50 años, curiosamente, doctor. Es un perfil de pacientes que nos encontramos con mucha frecuencia, mayoritariamente mujeres, se desconoce el motivo, no se sabe, y mayoritariamente en esa franja de edad. No sabemos muy bien la causa. Lo cierto es que todavía no tenemos, digamos, un backup suficiente de pacientes, de casos clínicos para estudiar de por qué está sucediendo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que mujeres de mediana edad es, digamos, el target para este síndrome del COVID persistente. Claro, y sobre todo, Estefanía, el verte así día a día, que llevas 18 meses, ¿qué te hace pensar? Pues es deprimente totalmente, porque aparte ese síntoma en concreto que comenta el doctor es que es muy incapacitante y te obligan a incorporarte al trabajo, o sea, de cualquier manera. O sea, y como es un síntoma que no sale en ninguna prueba diagnóstica, no lo puedes demostrar, pero estás incapacitada o limitada en ese contexto. Entonces, el estudio que va a llevar a cabo el doctor, pues es un aporte de luz muy grande para nosotros, porque es la forma de retomar esa actividad física pues de una forma coordinada y supervisada por profesionales, que es lo que necesitamos. No vale que nos prescriban que tenemos que hacer ejercicio físico, que nos vayamos a andar, que aguantemos 5 minutos como podamos, que volvamos a casa hechos polvo, que volvamos otro día, lo intentemos otra vez, que otro día por lo que sea no puedes. Eso no es una rehabilitación. Necesitamos una rehabilitación guiada, profesional, que nos ayude a salir de este problema. Y estoy muy en línea con lo que dice el doctor y, vamos, le agradezco enormemente la labor que está llevando a cabo y sobre todo tratando al paciente de forma individual, no de forma colectiva. Cada uno tenemos una afectación diferente, un síntoma más grave u otro, y debe de ser individualizado. No debe ser colectivo ni englobarnos en otros aspectos de otros grupos, de depresiones, de psicológicos, de otros ámbitos que no, que es desconocido, que hay que investigar, que hay que hacer un seguimiento y que hay que luchar por eso y tener un poquito más de margen y incorporar a la gente a trabajar con una capacidad acorde. Exactamente. Pues Estefanía, no has podido hablar más claro. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo enorme desde aquí. Un abrazo enorme. Y no lo podía decir mejor, Estefanía, es que cada paciente COVID ha demostrado que su sintomatología es individual. Vosotros los médicos lo habéis comprobado. Ella hablaba de ese proyecto Recover. Yo hablaba antes también de esa prueba, de la ergospirometría, que antes lo he dicho prueba bien. De esfuerzo cardiopulmonar. Ergospirometría, ¿en qué consiste realmente? Decía una cosa muy interesante, Estefanía, antes de que entremos en la ergospirometría, decía una cosa muy interesante y es que la fatiga no se puede objetivar. Gracias a la ergospirometría podemos objetivar la fatiga. Claro, porque decía, no sale en ninguna prueba. No sale en ninguna Yo prueba. voy al médico y el corazón está bien, lo que tú decías, pues sí, el pulmón está bien. Sí sale en una esa prueba. Y es en esta prueba. ¿Y cómo es esa prueba? La fatiga es muy subjetiva. Yo me canso. Demuestra tú que te cansas. ¿Cómo lo demuestras? Pues con esta prueba. Es lo que te decía antes. Hay un proceso que se llama el consumo de oxígeno. ¿Sí? ¿Esto qué es? Yo estoy respirando aire, el aire tiene oxígeno, mis pulmones absorben el aire, mi corazón bombea ese oxígeno que ha pasado a la sangre, el oxígeno llega al músculo y en el músculo ese oxígeno con una reacción se convierte en energía y movimiento. Entonces el consumo de oxígeno es todo ese proceso, oxígeno desde el aire hasta el músculo. Con esta prueba yo puedo cuantificar cuánto oxígeno estoy absorbiendo, cuánto oxígeno respira mis pulmones, cuánto oxígeno bombea mi corazón y cuánto oxígeno se transforma en energía en mi músculo. Claro, porque lo que al final pasa es como una falta de energía de esos músculos que Entonces, no permiten el movimiento adecuado. Yo puedo cuantificar cuánto oxígeno. Sí. Y si está por debajo del límite que se considera normal, yo puedo cuantificar, objetivar dónde está el problema. El problema está en que lo estoy respirando mal, que lo estoy bombeando mal mi corazón medimos exactamente o que dónde el músculo está convirtiéndolo mal en energía. Entonces, yo puedo saber primero si la fatiga de ese paciente es real, objetiva o no, o es subjetiva, porque también están los factores psicológicos que ya decía, y por otro lado yo puedo decir dónde está la causa, si en el corazón, en los pulmones o en el músculo. Lo que hemos visto en nuestro trabajo es que el problema mayoritariamente está en el músculo. Hay muchísimos pacientes que no tienen secuelas en pulmones, secuelas en corazón, pero su músculo es incapaz de transformar en energía el oxígeno que le llega adecuadamente. Fruto de este trabajo de investigación que, como he dicho, hemos publicado, hemos hecho una reflexión. Si el músculo está trabajando mal,
vamos a mejorar ese músculo. ¿Cómo? ¿Con ejercicio físico? Con ejercicio físico. Hemos tenido ya algunas experiencias aisladas en pacientes que les hemos hecho un entrenamiento específico de la musculatura y han mejorado mucho su fatiga. Dijimos, bueno, pues esto hay que demostrarlo. Y es ahí donde entra el estudio Recover, el proyecto Recover. El proyecto Recover es un trabajo de investigación que vamos a hacer empezando en otoño, espero. Estamos ahora en la fase de cierre de financiación, comités éticos y demás. Y la idea es coger a un grupo de pacientes con síntomas de COVID persistente, hacerles un programa de entrenamiento físico personalizado, individualizado, un traje a medida para cada paciente, no café para todos, y ver cómo evolucionan después de un par de meses de entrenamiento. Tenemos muchas esperanzas puestas, mucha fe en este trabajo, porque pensamos que ese beneficio del que se van a beneficiar los pocos pacientes que participen en el estudio, luego se va a poder extrapolar a toda la población general y se va a poder beneficiar muchísima gente. O sea que con ese proyecto, si Dios quiere, gente como nuestra protagonista de hoy, Estefanía, podría volver a trabajar. Esa es nuestra esperanza. Recuperando otra vez esa fuerza que ella ha perdido por culpa del COVID. 42 años. 42 es que años. Tiene 42 y como años. Estefanía, muchísima gente. Muchísimas mujeres, incluso más jóvenes, en edades, decíamos, comprendidas entre los 30 y los 50 años. Una horquilla de edad que pensábamos que no había habido tanta sintomatología grave y, sin embargo, a lo mejor no tuvieron un COVID muy agudo y se muestran ahora agotados, cansados, sin poder ni siquiera incorporarse a la vida laboral. Yo te preguntaba también, Alejandro, ¿cómo están las cosas? Yo cada vez que os sentáis aquí los médicos digo, ¿cómo están las cosas? Yo quiero ser optimista. Gracias a Dios estamos ya en el 70% de penetración de vacunación. Son cifras muy importantes. Se pensaba que esto ya iba a ser inmunidad de rebaño y ya el COVID iba a erradicarse y estamos viendo que no, por las nuevas mutaciones, ¿no? Entonces hay que seguir poniendo, primero, por parte de la población, extremar las precauciones. Esto no se ha acabado, no son de recibo esas imágenes que vemos de fiestas, de botellones, de discotecas sin ninguna medida de seguridad, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista de la ciencia y de los gestores sanitarios, seguir trabajando, seguir apoyando la investigación, porque necesitamos fármacos, necesitamos seguir trabajando con las vacunas, necesitamos cubrir todas las variantes que se están produciendo, porque probablemente esta sea una pandemia que pueda hacerse, estacionaria, cíclica, al igual que la gripe, persistir con nosotros durante muchos años y que quizás nos toque vacunarnos cada año de las nuevas cepas o mutaciones que haya. Yo no lo sé, estoy haciendo un brindis al sol, ¿no? Pero no me extrañaría que tengamos COVID para muchos años, con lo cual creo que hay que, siendo optimista, porque estamos mejor que hace un año, obviamente, no bajar la guardia porque tenemos mucha tarea por delante todavía. Totalmente. Y desde luego daros las gracias a vosotros, a los médicos que estáis ahí al pie del cañón desde que empezó esta pandemia, intentando y buscando, pues investigando para que podamos llevar lo mejor posible este COVID que tenemos. Gracias. Muchas de gracias. verdad, Muchas Alejandro gracias a Berenguel. vosotros. Un placer, como siempre, estar contigo. Siempre. Enhorabuena por Claro vuestro que sí. proyecto. Muchísimas gracias. Gracias.